O líder dos miguelianos non quixo contestar as preguntas das partes, tan só as do seu abogado. Feliciano Miguel Rosendo comezou a súa declaración manifestando a súa inocencia. Señorías, me gustaría decir que me acojo a mi derecho constitucional de no declarar más que a las preguntas de mi abogado y por la indefensión que durante 4 años he tenido, en maltrato, y me siento inocente igual que mi mujer y mis hijos. Durante as preguntas do seu abogado, Rosendo negou todas as acusacións, que fora un curandeiro, que practicase esoterismo. Di que os membros da orde tiñan total liberdade de acción e nega os maltratos e abusos. Pero nunca, nunca, sus señorías, nunca, ni levanté la mano, ni obligué a nadie. Mi error, a lo mejor pequé de demasiada obediencia, que lo hice todo por amor. Lo hice todo por amor. A abogada da acusación agardaba que Miguel Rosendo respostase as preguntas dela e do fiscal, preguntas que igualmente foron formuladas para que constasen acta durante máis de 2 horas en sala. Me esperaba que fuera a contestar a las preguntas de las acusaciones y de las defensas, porque, insisto, es el momento que tenía de poder dar explicaciones a todos. Sin embargo, luego en el interrogatorio que le practicó su abogado, aprovechó momentos para interrumpirle y contestar preguntas que le habíamos formulado a las acusaciones. Sin embargo, pues supongo que por consejo de su abogado optó por no contestar a las preguntas de las acusaciones. Debe ser que no tenía capacidad para dar respuesta a tanta acusación. O abogado de Miguel Rosendo considera que a clave para amosar a inocencia do seu cliente estará na declaración do resto dos acusados e tamén de algunhas das testemuñas. Y creo que la prueba reina de este procedimiento son las declaraciones de las consagradas. La de los padres poco pueden decir porque no vale el testimonio de referencia. No vale me dijo mi hija, vale que mi hija me lo diga, porque ustedes están mintiendo vilmente, ¿me comprende? Y el testimonio de este personaje que aparece aquí, que es Elisab de Vega, que hay mucho que hablar. O abogado de Miguel Rosendo pide á acusación particular unha indemnización de 120.000 euros para a muller e para cada un dos fillos de Rosendo que estiveron acusados durante 3 anos e que agora sentarán na bancada, pero soamente como testemuñas.